Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 28 de enero de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Snowflake y en la sección educativa vamos a hablar sobre short selling. Se rompió la racha de 3 semanas con pérdidas, los 3 principales índices terminaron con ligeras ganancias, el Dow fue el que mejor desempeño tuvo, subió el 1.3%, el Standard & Poor's 500 subió el 0.8% y el Nasdaq tuvo un incremento muy marginal, subiendo menos del 0.1%. Sin embargo, estos números ocultan lo que en realidad fue una semana muy complicada. Los índices pasaron la mayor parte de la semana en terreno negativo y la única razón por la que no terminaron con pérdidas fue un rally en las últimas horas del viernes. Hubo algunos intentos de recuperar terreno durante la semana, pero ninguno logró generar tracción, y el rally del viernes por la tarde es muy sospechoso porque puede ser que sean los inversionistas con posiciones cortas, los que apuestan a una posible caída, que hayan cerrado posiciones al final de la semana para reducir su riesgo durante el fin de semana. Pero veremos si este intento de rally tiene posibilidad de seguir creciendo la próxima semana. La semana tuvo muchos reportes trimestrales y tuvieron resultados mixtos. Tesla reportó un crecimiento en sus utilidades de más del 65%. Sin embargo, Elon Musk mencionó retrasos en las entregas de la pick-up, la llamada Cybertruck, y espera que se empiece a fabricar hasta 2023, argumentando escasez en componentes electrónicos. También descartó la fabricación de un sedán más económico que se ha especulado que está en los planes de Tesla. Y estas noticias causaron que las acciones de Tesla cayeran más del 10% y se encuentran en sus niveles más bajos de los últimos 3 meses. Intel también reportó números y su pronóstico para los próximos trimestres fue muy decepcionante, sobre todo el crecimiento esperado de sus ventas, lo que hizo que sus acciones cayeran más del 8%. Y este reporte arrastró fuertemente hacia abajo a toda la industria de los semiconductores, aunque muchos analistas dicen que la caída en Intel realmente se debe a que sigue perdiendo mercado ante competidores como Nvidia y AMD. Y esto lo vamos a poder confirmar entre la próxima semana que reporta AMD y la que sigue que reporta Nvidia. Otros reportes que no fueron vistos con buenos ojos por los inversionistas fueron los de AT&T, Verizon y Boeing. Pero por otro lado, hubieron varios reportes muy positivos, entre los que destacaron los de American Express, Visa y Mastercard, que levantaron a toda la industria financiera, y en la industria de tecnología IBM sorprendió a la alza, al igual que ServiceNow. Pero las estrellas de la semana fueron Microsoft y Apple. Microsoft reportó un crecimiento del 20%, que para una empresa de su tamaño es gigantesco, además que mencionó aceleración en sus servicios de cómputo en la nube. Apple reportó ventas y utilidades récord y un crecimiento de sus utilidades del 25%, además que Tim Cook mencionó que ya se nota una mejoría en los problemas de suministro de semiconductores. No por nada son las 2 empresas más valiosas de Estados Unidos, son 2 empresas muy sólidas y consistentes. La próxima semana continúa con toda intensidad la cantidad de reportes trimestrales, por lo que probablemente sea esto lo que domine la información financiera, aunque las tensiones geopolíticas en Ucrania siguen dando mucho de qué hablar y también vale la pena monitorear el reporte sobre el mercado laboral el próximo viernes. Entre las empresas que reportan números esta semana destacan Amazon, Alphabet, la empresa madre de Google, y Meta, la empresa madre de Facebook. Y también vale la pena monitorear a AMD, Qualcomm, Starbucks, Ford, General Motors, ExxonMobil, Shell, Spotify, Snapchat y Pinterest. En la idea de la semana, vamos a hablar de Snowflake. Su símbolo es SNOW. Snowflake es una empresa relativamente desconocida que ofrece a sus clientes servicios de cómputo en la nube y análisis de datos con un concepto conocido como software como servicio y bajo demanda. En pocas palabras, les ofrece a otras empresas software que les ayuda a almacenar y analizar datos de forma sencilla y solo se paga por lo que se usa. No hay programas que instalar ni servidores que comprar, todo se hace en la nube. Y hay varias cosas que hacen a Snowflake interesante. La primera es su director general, Frank Slootman, que es considerado uno de los mejores directores dentro de esta industria. Frank ha sido director general de 3 empresas distintas y fue el responsable de la salida a bolsa de las 3. La primera fue una llamada Data Domain, la cual salió a bolsa en 2007 y después fue adquirida por otra empresa 2 años más tarde. De ahí fue director general de ServiceNow, que salió a bolsa en 2012 y bajo la dirección de Frank vio sus acciones subir más del 300% en 5 años, hasta 2017 cuando Frank se retiró.
Sin embargo, 2 años después, Frank fue convencido de regresar del retiro para liderar Snowflake y organizar su salida a bolsa, la cual se realizó en septiembre de 2020 y resultó ser una de las más grandes y exitosas de la historia y atrajo inversionistas como Mark Benioff y Warren Buffett. Frank Slootman no ha fundado ninguna de las empresas que ha liderado, pero ha sido un director muy exitoso, por lo que su trabajo en Snowflake promete mucho. Otra cosa que hace interesante a Snowflake es la velocidad a la que ha logrado crecer sus ventas. En los últimos 2 años, su crecimiento es de casi el 100% anual, o sea que prácticamente duplica la cantidad de sus ventas cada año. Esto difícilmente será sostenible a largo plazo, pero se esperan aún varios años de crecimiento acelerado. Aunque algo que es importante considerar es que a pesar de su rápido crecimiento, Snowflake aún no es rentable, aún pierde dinero, ya que invierte mucho en su propio crecimiento. Pero se espera que sea rentable entre este año y el próximo. Y esto es común entre empresas jóvenes, especialmente en áreas de tecnología, pero también las hace más arriesgadas. Ahorita, el mercado se encuentra en una fuerte corrección, que ha golpeado especialmente duro a empresas tecnológicas con valuaciones altas, como Snowflake, y sus acciones se encuentran actualmente cerca de los $250, muy por debajo de los 405 alcanzados en noviembre del año pasado. Y aunque sigue siendo considerada cara por el hecho de que todavía no tiene utilidades, definitivamente es menos arriesgado comprarla a estos niveles, sobre todo porque sus expectativas de crecimiento siguen intactas, aún con la posible desaceleración de la economía esperada por el aumento de las tasas de interés. Y aunque no sabemos qué tan profunda va a ser la corrección, Snowflake puede ser una buena inversión a largo plazo, por lo que vale la pena tenerla en el radar. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar de short selling. Cuando invertimos en la bolsa, la forma más común de obtener ganancias es comprando acciones a un precio y vendiéndolas a un precio más alto, y de esta forma nos beneficiamos de un incremento en el precio de las acciones. Sin embargo, existe una forma de obtener ganancias cuando las acciones bajan de precio, a través de lo que se le llama short selling, lo que se suele traducir como venta corta o venta en corto. Y el concepto básico es el mismo: comprar a un precio y vender a un precio más alto, pero en diferente orden. En el caso de short selling, primero se hace la venta y después la compra. El objetivo es vender a un precio alto con la esperanza de que las acciones bajen de precio para recomprarlas a un precio más barato. O sea que tenemos que vender acciones que no tenemos, y para eso las tenemos que pedir prestadas. Algunos brokers nos permiten tener una línea de crédito con ellos, lo que se conoce como margin o margen. Y esto es necesario si queremos hacer short selling, ya que es nuestro broker quien nos prestaría las acciones para poderlas vender. Por poner un ejemplo, ahorita las acciones de Starbucks cuestan cerca de $100 y supongamos que pensamos que van a tener una caída. Podemos pedirle prestado a nuestro broker 10 acciones de Starbucks y venderlas. Esto haría que entrara a nuestra cuenta el costo de esas 10 acciones, lo que serían $1,000. Y nosotros lo que debemos a nuestro broker no son esos $1,000. Lo que le debemos son las 10 acciones y las tenemos que recomprar en el futuro para poderlas devolver. Es decir, el tamaño de nuestra deuda varía según el precio de las acciones. Ahora supongamos que las acciones bajaron a $80, por lo que recomprar las 10 que debemos nos costaría $800 y eso nos dejaría una ganancia de $200. Y de esta forma nos podemos beneficiar de una bajada en el precio de una acción o un ETF. Es importante notar que esta estrategia es muy arriesgada y la razón es la siguiente. Cuando compramos una acción con el objetivo de venderla en el futuro, lo peor que puede pasar es que la empresa se vaya a la quiebra, las acciones bajen a cero y perdamos el 100% de nuestra inversión, que yo sé que es un escenario que suena bastante catastrófico, pero bueno, no pasa de ahí. En cambio, nuestro potencial de ganancia es ilimitado. Una acción que vale $100 con el tiempo puede subir a 200, 300, 1000, etc. No hay límite. Y existen muchos casos de éxito. Por ejemplo, en los últimos 10 años, muchas empresas como Amazon, Netflix, Tesla y Nvidia han subido más del 1000%. Pero cuando vendemos acciones en corto sucede lo contrario. Lo máximo que le podemos ganar es el 100%, que ocurriría si su precio baja a cero. Pero si las acciones suben del nivel donde las vendimos, nuestra deuda crece. Y puede crecer de forma ilimitada, o sea, podemos terminar debiendo mucho más de lo que invertimos, y por eso es considerada una estrategia mucho más arriesgada. Entonces, si es tan arriesgada, ¿por qué hay inversionistas que la utilizan si se supone que a mayor riesgo debería de haber mayor potencial de ganancias que hagan que el riesgo valga la pena? Pero vimos que nuestras ganancias están limitadas, pero nuestras pérdidas no.
Y la razón es que cuando la bolsa baja, o alguna acción baja, suele bajar de forma mucho más rápida y violenta que cuando suben. Cuando las acciones suben, lo suelen hacer de forma gradual y con el tiempo, pero cuando bajan, lo suelen hacer de golpe, por lo que la venta corta tiene el potencial de generar ganancias considerables en tiempos muy cortos, y eso es lo que lo hace atractivo. Aunque yo personalmente no soy fan de la venta corta de acciones y casi nunca lo hago por el riesgo del que ya platicamos, y sobre todo porque hay otras estrategias que nos permiten beneficiarnos de una posible caída, pero controlando mucho mejor el riesgo. Una de estas es usando ETFs inversos, de los que ya hablamos hace algunos episodios, aunque no hay ETFs inversos de acciones individuales, pero sí hay de los principales índices y por industria. Y otras formas de beneficiarnos de una posible caída las vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre opciones. Pero es importante conocer el concepto de short selling porque nos va a ayudar a entender varias cosas de las que hablaremos en el futuro. La semana pasada mencioné que cuando compramos una acción se le dice también comprar para abrir una posición, pero comenté que no era la única forma de abrir posiciones, y por eso es importante entender el concepto de abrir y cerrar posiciones. Abrir una posición es tener algo que antes no teníamos. En el caso de short selling, vender una acción que no tenemos es otra forma de abrir una posición porque ahora tenemos una deuda que antes no teníamos, y comprar esas acciones es cerrar la posición porque pagamos esa deuda. Para abrir una posición corta, tenemos que especificarle a nuestro broker que queremos vender una acción para abrir la posición, para que el broker se asegure que no las estás vendiendo en corto accidentalmente. Si ponemos una orden de venta, puede ser porque tenemos acciones y las queremos vender, o puede ser que no las tengamos y las queremos pedir prestadas para venderlas en corto. Y esta diferencia hay que especificársela a nuestro broker. Por ejemplo, si tenemos 10 acciones de Starbucks y ponemos una orden de venta de 15 acciones, podría entenderse que queremos vender las 10 que tenemos y adicionalmente vender otras 5 en corto. Pero para esto tenemos que poner 2 órdenes de venta. Primero tenemos que vender las 10 acciones que tenemos para cerrar nuestra posición y después vender otras 5 para abrir una posición corta. Y así el broker se asegura que no abres una posición corta de forma accidental. Entonces, cuando compramos acciones, se dice que abrimos posiciones largas, y cuando las vendemos se dice que cerramos esas posiciones. Y de forma similar, cuando vendemos acciones que no tenemos, se dice que abrimos posiciones cortas, y cuando las recompramos para devolverlas, se dice que cerramos esas posiciones. Espero que haya quedado claro el concepto de short selling y el significado de abrir y cerrar posiciones, y la próxima semana vamos a continuar hablando un poco de este tema y en específico quiero mencionar el concepto de short squeeze. Como siempre, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, sugerencia o comentario. Es ramonlog@yahoo.com, ramonlog@yahoo.com, y les dejo mi blog por si quieren escuchar únicamente la sección educativa de episodios anteriores. Es www.ramonlog.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.